el anuncio que nadie vio venir. Durante años, el nombre de Pablo Motos ha sido sinónimo de discreción en lo personal y brillantez en lo profesional. El carismático presentador, conocido por liderar uno de los programas más influyentes de la televisión española, siempre ha sabido cómo mantener un delicado equilibrio entre su vida pública y su esfera privada. Sin embargo, lo que ocurrió en las últimas horas ha sacudido por completo esa imagen cuidadosamente construida. Todo comenzó con una frase simple, pero cargada de significado. «Nos vamos a casar». Con esas palabras, pronunciadas sin previo aviso, Pablo Motos no solo sorprendió a su audiencia, sino que también abrió la puerta a una serie de revelaciones que nadie esperaba. Lo que parecía ser una declaración espontánea terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del año en el mundo del entretenimiento. Un silencio que duró años. Para entender la magnitud de esta confesión, hay que remontarse al pasado. Durante décadas, Pablo Motos ha sido una figura omnipresente en los hogares españoles. Su estilo cercano, su humor inteligente y su capacidad para conectar con invitados de todos los ámbitos lo han consolidado como un referente indiscutible. Sin embargo, detrás de las cámaras siempre ha existido un misterio: su vida sentimental. A diferencia de otros rostros televisivos, Motos nunca ha hecho de sus relaciones personales un espectáculo. Rara vez habla de su pareja, evita los titulares sobre su intimidad. Y en más de una ocasión, ha dejado claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida lejos del foco mediático. Por eso, cuando finalmente decidió hablar, el impacto fue inmediato. El momento exacto que lo cambió todo, fuentes cercanas al entorno del presentador aseguran que la confesión no estaba planeada como un gran anuncio. No hubo campaña, ni filtraciones, ni estrategias de marketing. Simplemente ocurrió. En medio de una conversación aparentemente trivial, el tono cambió. Su expresión se volvió más seria, más íntima. Y entonces lo dijo. Los segundos posteriores fueron de absoluto silencio. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando algo importante acaba de suceder. Más que una boda, una nueva etapa. Pero la sorpresa no terminó ahí, porque Pablo Motos no solo habló de matrimonio, también dejó entrever algo aún más significativo: la posibilidad de convertirse en padre. Para muchos, esta revelación resulta inesperada. A lo largo de su trayectoria, el presentador ha sido reservado respecto a sus planes familiares. Nunca ha hecho declaraciones claras sobre el tema, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones. Ahora, sin embargo, parece que todo ha cambiado. Es un momento especial, habría dicho en un entorno cercano, según personas que afirman haber hablado con él recientemente. Estoy en un punto de mi vida donde quiero construir algo más profundo. ¿Quién es la mujer que ha cambiado su vida? Una de las grandes preguntas que ha surgido tras el anuncio es la identidad de la mujer con la que planea casarse. Aunque no es un secreto que Pablo Motos mantiene una relación estable desde hace años, la figura de su pareja ha permanecido en gran medida fuera del ojo público. No es una celebridad en el sentido tradicional, y eso ha contribuido a mantener la relación alejada de escándalos o titulares. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que ha sido una pieza clave en la vida del presentador. Ella lo ha cambiado, comenta una fuente cercana. No en el sentido de transformarlo, sino de hacerlo más completo. Según estas mismas fuentes, la relación se ha construido sobre una base sólida de respeto, complicidad y discreción. Nada de dramatismos, nada de exposiciones innecesarias. Solo una conexión auténtica. La reacción del público y de los medios, como era de esperar, la noticia no tardó en volverse viral. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y mensajes de felicitación. Algunos seguidores expresaron sorpresa, otros, alegría, y muchos coincidieron en algo. Nunca habían visto a Pablo Motos tan abierto emocionalmente. Los medios, por su parte, no tardaron en reaccionar. Programas de televisión, portales digitales y revistas comenzaron a analizar cada detalle de la declaración, buscando pistas sobre lo que vendrá.
Será una boda íntima o un evento mediático. Habrá invitados del mundo del espectáculo. Se convertirá en uno de los acontecimientos del año. Por ahora, todos son preguntas. Un hombre en transformación. Lo más interesante de esta historia no es solo el anuncio en sí, sino lo que representa. Porque detrás de esas palabras, "nos vamos a casar", hay algo más profundo. Una transformación personal. Durante años, Pablo Motos ha sido el observador, el entrevistador, el que hace preguntas. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, es él quien está en el centro de la narrativa. Y eso cambia todo. Las señales que nadie supo interpretar. Curiosamente, algunos fans más atentos aseguran que las señales estaban ahí desde hace tiempo. Pequeños comentarios, cambios sutiles en su actitud. Momentos en los que parecía más reflexivo, más emocional. Pero nadie imaginó que todo conduciría a esto. Porque cuando se trata de figuras como Pablo Motos, uno tiende a pensar que ya lo ha visto todo. Y entonces ocurre algo así. El comienzo de una historia. Aún más grande. Este anuncio no es el final de una historia. Es apenas el comienzo. Un comienzo que promete traer consigo nuevas revelaciones, nuevas emociones, y posiblemente nuevos desafíos. Porque el matrimonio, y más aún la paternidad, no solo cambia la vida de una persona, también redefine su identidad. ¿Seguirá siendo el mismo Pablo Motos que el público conoce? ¿O estamos ante una nueva versión, más personal, más humana? Las respuestas, por ahora, permanecen en el aire. Pero una cosa es segura. Nada volverá a ser igual. La historia de amor que se construyó lejos de los focos. Si algo ha caracterizado la vida sentimental de Pablo Motos, es la capacidad de mantener lo verdaderamente importante lejos del ruido mediático. En un mundo donde cada gesto se convierte en titular y cada relación en espectáculo, él eligió el camino contrario, el silencio. Pero ahora, con su inesperada confesión, ese silencio comienza a revelar una historia que, según quienes la conocen de cerca, es mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Un encuentro que cambió el rumbo. Aunque no existen fechas oficiales, ni relatos públicos detallados, diversas fuentes coinciden en que el inicio de esta relación no fue inmediato ni impulsivo. No hubo escándalos, ni titulares llamativos, ni romances fugaces. Fue, más bien, una conexión que se construyó poco a poco. Se conocieron en un entorno profesional, lejos del dramatismo que suele rodear a las figuras públicas. Al principio, la relación fue discreta, casi imperceptible. Dos personas compartiendo conversaciones, afinidades y una forma similar de entender la vida. Lo que comenzó como complicidad terminó transformándose en algo mucho más sólido. El valor de lo invisible. A diferencia de muchas parejas mediáticas, ellos decidieron desde el inicio proteger su relación. No por miedo, sino por convicción. No todo tiene que mostrarse, habría dicho Motos en una conversación privada, según personas cercanas. Y esa filosofía marcó la diferencia. Mientras otros construyen relaciones bajo la presión constante del público, ellos lo hicieron en la sombra. Sin expectativas externas, sin necesidad de aprobación. Ese espacio privado permitió algo que rara vez se ve en el mundo del espectáculo. Autenticidad. Las pruebas que fortalecieron el vínculo. Como toda relación real, la suya no ha estado exenta de dificultades. Aunque los detalles exactos nunca han salido a la luz, se sabe que han atravesado momentos complejos, etapas de distancia emocional, momentos de duda, decisiones difíciles. Pero, lejos de debilitar la relación, esas experiencias la fortalecieron. Porque no se trata de evitar los conflictos, sino de saber atravesarlos. Ellos han aprendido a escucharse, afirma una fuente cercana. Y eso es lo que los ha mantenido unidos. Un equilibrio poco común. Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es el equilibrio que han logrado mantener. Por un lado, la vida pública de Pablo Motos, intensa, exigente, constantemente expuesta. Por otro, una relación que se desarrolla en la calma, lejos del foco. Esa dualidad no es fácil de sostener. Sin embargo,
Quienes conocen a la pareja aseguran que han encontrado una forma única de hacerlo. Ella entiende perfectamente el mundo en el que él vive, explica alguien de su entorno. Pero también sabe cuándo desconectarlo de ese mundo. Y eso, en muchos casos, marca la diferencia entre una relación que sobrevive y una que realmente funciona. El momento en que todo cambió. Durante mucho tiempo, la relación se mantuvo en una especie de equilibrio estable, sin grandes sobresaltos, sin cambios radicales, hasta que algo ocurrió. No fue un evento concreto, ni una crisis, ni un escándalo. Fue más bien una toma de conciencia, un momento en el que ambos entendieron que lo que tenían no era algo pasajero, que valía la pena dar el siguiente paso. Hay relaciones que se sienten y otras que se saben, habría comentado alguien cercano a la pareja. Y la suya pasó de sentirse a saberse. Ese cambio, casi imperceptible desde fuera, fue el que abrió la puerta a todo lo que vino después. El deseo de construir una familia. Si la idea del matrimonio ya sorprendió al público, la posibilidad de formar una familia lo hizo aún más. Durante años, Pablo Motos evitó hablar sobre la paternidad. No porque la rechazara, sino porque no era el momento. Ahora, sin embargo, todo parece haber cambiado. Según fuentes cercanas, la conversación sobre tener un hijo no es reciente. Lleva tiempo presente en la relación, pero nunca había sido tan concreta como ahora. Es algo que han pensado mucho, asegura una persona de confianza. No es una decisión impulsiva. Es un paso natural dentro de lo que han construido. Y esa diferencia es clave, porque no se trata solo de un deseo. Se trata de una decisión consciente. Entre la emoción y el miedo, a pesar de la ilusión, también existen dudas. El matrimonio implica compromiso. La paternidad, responsabilidad. Y para alguien con una vida tan expuesta como la de Pablo Motos, esas decisiones adquieren un peso aún mayor. ¿Cómo equilibrar la vida profesional con la familiar? ¿Cómo proteger a un hijo del foco mediático? ¿Cómo mantener la esencia de una relación cuando todo cambia? Son preguntas que, según su entorno, él mismo se ha hecho. Pero, por primera vez en mucho tiempo, parece dispuesto a enfrentarlas. La mujer que cambió su perspectiva. Detrás de esta transformación hay una figura clave, su pareja, no solo como compañera, sino como influencia. Quienes la conocen coinciden en algo. Tiene una forma muy particular de ver la vida, más tranquila, más reflexiva, más enfocada en lo esencial. Y esa mirada ha impactado directamente en Pablo Motos. Antes vivía muy centrado en su trabajo, explica una fuente. Ahora también piensa en lo que viene después. No es un cambio radical, sino una evolución, una forma diferente de entender el éxito. Un amor que desafía las expectativas. En un entorno donde las relaciones suelen ser efímeras, esta historia rompe con el patrón. No hay escándalos, no hay rupturas mediáticas, no hay giros dramáticos. Solo hay tiempo. Tiempo para conocerse. Tiempo para equivocarse. Tiempo para decidir. Y quizá por eso, cuando finalmente llegó el anuncio, tuvo tanto impacto. Porque no se trataba de una sorpresa vacía. Se trataba de la culminación de algo real, lo que aún no se ha contado. A pesar de todo lo que ha salido a la luz, todavía hay mnogue que permanece en la sombra. Detalles sobre la boda. Decisiones sobre el futuro. Aspectos íntimos que, probablemente, nunca se harán públicos. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia resulte tan fascinante. Porque en una época donde todo se comparte, ellos han elegido guardar algo para sí mismos, y esa elección, lejos de restar interés, lo aumenta. La boda secreta que podría convertirse en el evento más impactante del año. Cuando Pablo Motos pronunció aquellas palabras, "Nos vamos a casar". Pocos imaginaron la magnitud de lo que realmente estaba por venir. Porque, según ha trascendido en las últimas horas, no se trata simplemente de una boda, sino de un acontecimiento cuidadosamente planeado que podría redefinir por completo la imagen pública del presentador. Y lo más sorprendente, casi todo se ha mantenido en secreto. Un plan diseñado en silencio,
A diferencia de muchas celebridades que convierten sus bodas en espectáculos mediáticos, Pablo Motos habría optado por una estrategia completamente opuesta. Nada de anuncios oficiales, nada de exclusivas en revistas, nada de filtraciones intencionadas. Sin embargo, esa discreción no significa improvisación. Al contrario, fuentes cercanas aseguran que la boda lleva meses, quizá incluso años, en fase de planificación. Todo está pensado al detalle, revela una persona vinculada a la organización. Pero siempre bajo una condición: que no se convierta en un circo. Esa frase resume perfectamente la filosofía detrás del evento. ¿Una boda íntima o una sorpresa global? Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Porque aunque la intención inicial habría sido celebrar una ceremonia íntima, nuevas informaciones apuntan a un giro inesperado. Algunos insiders sostienen que el equipo del presentador estaría considerando una estrategia híbrida, una boda privada, con un impacto público posterior, un documental, imágenes exclusivas compartidas después, un anuncio sorpresa en directo. Nada está confirmado. Pero todo parece posible, y eso ha generado un intenso debate. El lugar. Entre lujo y significado. Uno de los secretos mejor guardados es la ubicación del enlace. Se han barajado varias opciones. Una finca privada en las afueras de Madrid, un enclave mediterráneo con vistas al mar, incluso un destino internacional, lejos de España. Pero más allá del lujo, lo que realmente importa es el significado. Quieren un lugar que represente su historia, afirma una fuente cercana. No algo ostentoso, sino algo personal. Ese detalle revela mucho sobre la naturaleza de la relación. Menos apariencia, más esencia. ¿La lista de invitados que podría sorprender a todos? Otro de los puntos más comentados es la posible lista de invitados. Teniendo en cuenta la trayectoria de Pablo Motos, sería fácil imaginar una boda llena de estrellas, actores, músicos, políticos, figuras internacionales. Sin embargo, la realidad podría ser muy diferente. Según diversas fuentes, la lista será extremadamente selectiva. Personas cercanas. Amigos de confianza. Colaboradores clave. Nada de multitudes, nada de nombres añadidos por compromiso. Pero eso no significa que no haya sorpresas. Habrá al menos un invitado que nadie espera, asegura alguien del entorno. Y cuando se sepa quién es, dará mucho de qué hablar. El detalle que ha generado polémica. En medio de toda esta expectación ha surgido un elemento que ha comenzado a generar controversia. Al parecer, Pablo Motos habría impuesto una condición muy clara para los asistentes: prohibición total de dispositivos móviles durante la ceremonia. Nada de fotos, nada de vídeos, nada de filtraciones. Una decisión que ha dividido opiniones. Algunos la aplauden, considerándola una forma legítima de proteger un momento íntimo. Otros la critican, viéndola como un control excesivo. Pero para el presentador, la razón parece evidente. No quiere que el momento más importante de su vida se convierta en contenido viral antes de que él decida compartirlo, explica una fuente cercana. Y en una era dominada por la exposición constante, esa postura resulta cuanto menos llamativa. El vestido, el traje y los símbolos ocultos. Aunque los detalles concretos siguen siendo confidenciales, ya han comenzado a circular algunas pistas sobre la estética del evento. Se habla de un estilo elegante, pero sobrio. Clásico, pero con toques personales. Nada de extravagancias innecesarias. Pero hay un elemento que ha despertado especial interés: los símbolos. Según ciertas informaciones, tanto el traje de Pablo Motos como el vestido de su pareja incluirían detalles con un significado muy específico. Referencias a momentos clave de su relación. Pequeños guiños que solo ellos entenderían. Elementos que transforman la ceremonia en algo profundamente personal. No sería solo una boda, sería una narrativa. El momento que podría cambiarlo todo. Más allá de la ceremonia en sí, hay un instante que está generando una enorme expectación: el discurso. Porque según fuentes cercanas, Pablo Motos estaría preparando unas palabras que podrían sorprender incluso a quienes lo conocen bien. Un discurso íntimo, sincero,
alejado del personaje televisivo. Va a ser la primera vez que mucha gente vea al verdadero Pablo Motos, afirma alguien de su entorno. Y eso, para alguien acostumbrado a controlar cada palabra en pantalla, representa un riesgo, pero también una oportunidad entre la emoción y la presión mediática. A medida que se acerca la fecha, aún desconocida, la presión aumenta. Los medios intentan obtener información. Las redes sociales generan teorías. El público espera. Y en medio de todo eso, hay dos personas intentando vivir un momento único. No es una tarea fácil, porque incluso cuando se intenta mantener la privacidad, la atención es inevitable, el factor inesperado. Como en toda gran historia, hay un elemento que podría cambiarlo todo, un factor imprevisible. Algunas fuentes sugieren que podría haber un anuncio adicional durante la boda, o inmediatamente después, un anuncio que iría más allá del matrimonio. Y aquí es donde entra en juego la posibilidad que ya se ha insinuado, la llegada de un hijo. ¿Será ese el momento elegido para confirmarlo? ¿Formará parte del discurso? ¿O será una sorpresa aún mayor? Por ahora, todo son especulaciones, pero la expectativa crece. Una historia que está a punto de alcanzar su clímax. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el anuncio, la historia de amor, los preparativos, parece conducir a un único punto. Un momento, un instante que podría redefinir no solo la vida de Pablo Motos, sino también la percepción que el público tiene de él. Porque al final, esta no es solo una historia de matrimonio, es una historia de transformación. Y aún no hemos visto el desenlace, la revelación final que nadie esperaba. Entre lágrimas, verdad y un nuevo comienzo. El momento había llegado. Después de semanas de especulación, rumores y teorías, todo condujo a ese instante preciso. No hubo filtraciones previas, no hubo pistas claras. Solo una expectativa creciente que mantenía a todos en vilo. Y entonces ocurrió. En un entorno cuidadosamente protegido, lejos del ruido mediático pero cargado de emoción, Pablo Motos tomó la palabra. Lo que dijo a continuación no solo marcaría su vida para siempre, sino que también cambiaría la forma en que el público lo percibe. Un silencio lleno de significado. Los testigos describen la escena como profundamente íntima. No había cámaras, no había teléfonos, no había distracciones, solo miradas. Miradas de amigos, de familiares, de personas que habían sido testigos, directos o indirectos, de una historia construida durante años en silencio. Pablo Motos, acostumbrado a hablar frente a millones, parecía diferente, más pausado, más humano, más vulnerable. Y eso, en sí mismo, ya era una revelación. El discurso que rompió todas las barreras. Cuando comenzó a hablar, no lo hizo como presentador, lo hizo como hombre. Sus palabras, según quienes estuvieron presentes, no seguían un guión perfecto. No eran frases calculadas para impactar. Eran, más bien, fragmentos de verdad. Habló del miedo, del tiempo que pasó evitando dar este paso, de las dudas que lo acompañaron durante años, de la dificultad de confiar en algo que no podía controlar. Siempre he sabido contar historias, pero nunca he sabido contar la mía, habría dicho en uno de los momentos más intensos. Esa frase, simple pero poderosa, definió todo. La confesión que cambió el rumbo de la noche. Pero el verdadero giro llegó después, cuando nadie lo esperaba, cuando el ambiente ya estaba cargado de emoción. Pablo Motos hizo una pausa. Miró a su pareja, y entonces lo dijo. Una frase breve, directa, irreversible. No solo nos vamos a casar, vamos a ser padres. El impacto fue inmediato. Algunos se quedaron en silencio. Otros reaccionaron con sorpresa. Muchos, simplemente, no pudieron contener las lágrimas, porque en ese instante, todo cobró sentido. Las decisiones, el momento elegido, el cambio en su actitud. Todo apuntaba a esto. Entre la alegría y la incredulidad, la noticia no tardó en expandirse más allá del círculo íntimo. Aunque la ceremonia había sido protegida, la información comenzó a filtrarse, como siempre ocurre cuando algo es demasiado grande para permanecer oculto. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. Mensajes de felicitación,
reacciones de sorpresa, debates sobre la veracidad de la noticia. Algunos dudaban, otros celebraban, pero nadie permanecía indiferente, porque no se trataba solo de un matrimonio, se trataba de un nuevo capítulo en la vida de una figura que, durante años, había mantenido su intimidad en segundo plano. La reacción del propio Pablo Motos, lo más interesante, llegó después. Porque, a diferencia de lo que muchos esperaban, Pablo Motos no se apresuró a confirmar ni a desmentir públicamente la noticia. Guardó silencio. Un silencio que, lejos de generar dudas, reforzó la sensación de autenticidad. No todo tiene que explicarse, habría comentado a alguien cercano tras el evento. Esa frase resume perfectamente el momento en el que se encuentra. No necesita justificar, no necesita convencer, solo necesita vivir. El precio de la exposición. Sin embargo, este nuevo capítulo también trae consigo desafíos, porque, a partir de ahora, cada paso será observado con mayor intensidad. El embarazo. La boda. La vida todo se convertirá en objeto de interés. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Será posible mantener la privacidad en medio de tanta atención? Quienes lo conocen creen que sí. Porque si algo ha demostrado Pablo Motos a lo largo de los años, es que sabe poner límites. Y esta vez, más que nunca, esos límites serán necesarios. Una transformación que va más allá del amor. Lo que estamos viendo no es solo una historia romántica. Es una transformación personal, un cambio de prioridades, una nueva forma de entender el éxito. Una evolución que va más allá de la fama. Durante años, Pablo Motos ha sido el hombre que hacía preguntas. Ahora, es el hombre que vive las respuestas. Y eso cambia todo. El legado que comienza ahora. La llegada de un hijo, si finalmente se confirma, no solo representa un cambio en su vida personal, también redefine su legado. Porque ya no se trata solo de programas, audiencias o impacto mediático. Se trata de algo mucho más profundo, de lo que construye, de lo que deja, de lo que permanece. Y en ese sentido, esta historia apenas comienza. El último giro, lo que nadie había considerado, pero incluso en medio de toda esta emoción, hay un detalle que ha pasado casi desapercibido, y que podría cambiar la narrativa una vez más. Algunas fuentes sugieren que la decisión de hacer pública esta nueva etapa no es casual, que forma parte de un proceso más amplio, un posible cambio en su carrera, una evolución en su presencia mediática. Incluso, según los más atrevidos, una retirada progresiva del foco. ¿Es posible? Por ahora, no hay confirmación. Pero la idea está ahí, y, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, ya nada parece imposible. Un final, que en realidad es un comienzo. La historia que comenzó con una frase, "Nos vamos a casar", termina de momento con una certeza. Pablo Motos ya no es el mismo. Y quizá nunca lo vuelva a hacer, porque hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Y este es, sin duda, uno de ellos. No por el espectáculo, no por los titulares, no por la atención mediática, sino por lo que representa. Un paso adelante, un acto de valentía, una apuesta por algo real. Y en un mundo lleno de historias efímeras, eso, precisamente eso, es lo que la convierte en inolvidable.